Instrucción espiritual por Ramana Maharshi. Capítulo 3. Experiencia. Anubhava. 1. ¿Qué es la luz de la conciencia? Es la existencia-conciencia autoluminosa que revela al que ve el mundo de los nombres y las formas tanto en el interior como en el exterior. La existencia de esta existencia-conciencia puede deducirse por los objetos iluminados por ella. No se convierte en el objeto de la conciencia. 2. ¿Qué es el conocimiento? Vijnana. Se trata de ese tranquilo estado de existencia-conciencia que experimenta un aspirante y que es como el océano libre de olas o el éter inmóvil. 3. ¿Qué es la bienaventuranza? Es la experiencia del gozo o la paz en el estado de vijnana, libre de toda actividad y similar al sueño profundo. También se denomina estado de kevala, nirvikalpa, permanecer sin conceptos. ¿Cuál es el estado más allá de la bienaventuranza? Se trata del estado de incesante paz mental que se halla en el estado de tranquilidad absoluta. Jagrat Sushupti, sueño con conciencia, que es semejante al sueño profundo inactivo. En este estado, a pesar de la actividad del cuerpo y de los sentidos, no existe conciencia externa, como un niño inmerso en el sueño, que no es consciente del alimento que le da su madre. Un yogi que se encuentra en semejante estado se le considera en estado de inactividad, incluso cuando está desarrollando una actividad. Esto también se denomina Sahaja Nirvikalpa Samadhi, estado natural de absorción en uno mismo, libre de conceptos. 5. ¿Qué autoridad hay en el principio de decir que todos los mundos móviles e inmóviles dependen de uno? El ser se refiere al ser encarnado. Los objetos aparecen solo después de que la energía, que estaba en estado latente en el estado de sueño profundo, emerge con la idea del yo. El ser está presente en todas las percepciones en forma de perceptor. Cuando el yo está ausente, no hay objetos que ver. Por todas estas razones se puede decir indudablemente que todo procede del ser y retorna a él. 6. Si los cuerpos y el ser múltiple que le anima están por todas partes y son innumerables, ¿cómo se puede decir que el ser es solo uno? Si se acepta la idea, yo soy el cuerpo, el ser aparece como múltiple. El estado en el cual se desvanece esa idea es el ser con mayúscula, ya que en semejante estado no existen otros objetos. Por tal razón, se considera que el ser es solo uno. La idea de que uno es su cuerpo es lo que se conoce como Daya Granthi, nudo del corazón. De los varios nudos, este que ata lo que es consciente con lo que es insensible, es el que provoca la esclavitud. 7. ¿Cuál es la autoridad que dice que Brahman puede ser aprendido por la mente y al mismo tiempo afirma lo contrario? No puede ser aprehendido por la mente impura, pero sí por la mente pura. 8. ¿Qué es la mente pura y qué es la mente impura? Cuando el poder indefinible de Brahman se separa a sí mismo de Brahman y en unión con el reflejo de la conciencia, Chidabhasa, asume varias formas, se denomina mente impura. Cuando se libera del reflejo de la conciencia, Abhasa,
mediante la discriminación se llama mente pura. Su estado de unión con el Brahman es su aprehensión de Brahman. La energía que acompaña al reflejo de la conciencia se denomina mente impura, y su estado de separación del Brahman es su no aprehensión del Brahman. 9. Es posible vencer, incluso cuando el cuerpo existe, el karma, prarabdha, que se dice ¿dura hasta el final de la existencia del cuerpo? Por supuesto, si el agente hacedor del cual depende el karma, a saber, el ego, que ha surgido a la existencia entre el cuerpo y el ser, se sumerge en su fuente y pierde su forma, ¿podrá sobrevivir el karma que depende solo de él? Por tanto, cuando no hay yo, no hay karma. 10. Si el ser es existencia y conciencia, ¿por qué razón se dice que es diferente de la existencia y de la no existencia, de lo sensible y de lo insensible? Aunque el ser es real, como lo abarca todo, no admite lugar a preguntas relacionadas con la dualidad sobre su realidad o irrealidad. Por lo tanto, se dice que es diferente de lo real y de lo irreal. De forma similar, incluso aunque es conciencia, como no hay nada que tenga que conocer o hacerse conocido, se dice que es diferente de lo sensible y de lo insensible. Capítulo 4. Logro. Aruda. 1. ¿En qué estado se logra el conocimiento? Se logra morando de manera firme y sin esfuerzo en el ser, en el cual la mente, que se ha hecho una con él, no emerge posteriormente en ningún momento. Es decir, al igual que toda persona, usual y naturalmente tiene la idea, no soy una cabra ni una vaca, ni ningún otro animal, sino un hombre. Cuando piensa en su cuerpo, así también se dice que una persona ha alcanzado el conocimiento firme, cuando tiene la idea, yo no soy los principios, tattvas, que comienzan con el cuerpo y acaban con el sonido, nada, sino el ser, que es existencia, conocimiento y bienaventuranza. La autoconciencia innata, Atma Prajna. 2. ¿A cuál de las 7 etapas del conocimiento Jnana Bhumikas pertenece el sabio? Jnani. Pertenece al cuarto estado. 3. Si es así, ¿por qué se distinguen 3 etapas superiores más? Las características de las etapas 4 a 7 se basan en la experiencia de la persona realizada Shiva Mukta. No son estados de conocimiento y liberación. En lo que se refiere a conocimiento y liberación, no se hace distinción alguna en esas 4 etapas. Los 7 jnanas bhúmicas son: 1. Subhekya, el deseo de iluminación. 2. Vichara, indagación. 3. Tanumanasa, mente sutil. 4. Sattvapati, autorrealización. 5. Asamsakti, desapego. 6. Padarthabhana, no percepción de los objetos. 7. Turiyaga, trascendencia. Aquellos que han alcanzado los 4 bhúmicas se conocen como Brahmavid, Brahmavidvara, Brahmavidvarisha y Brahmavidvarisa, respectivamente. 4. Puesto que la liberación es común a todos, ¿por qué solo se alaba en demasía al Varitsa, el más excelso? En lo que se refiere a la experiencia común de bienaventuranza del Varitsa, se le alaba solo por el mérito especial que ha adquirido en nacimientos anteriores, que es causa de su estado. 5. Si todos desean experimentar la bienaventuranza constante, entonces ¿por qué todos los sabios jnanis no alcanzan el estado de Varitsa?
no se puede alcanzar por el simple deseo o esfuerzo. El karma, prarabdha, es la causa. Dado que el ego muere con su propia causa, incluso en el cuarto estado, bhumika, ¿qué agente existe más allá de esta etapa para desear algo o para esforzarse? Mientras haya esfuerzo, no se es un sabio, jnani. ¿Acaso los textos sagrados, srutis, que hacen una mención especial del Varitsa, dicen que los otros tres son personas no iluminadas? 6. Algunos textos sagrados dicen que el estado supremo es aquel en que los órganos de los sentidos y la mente quedan destruidos por completo. Entonces, ¿cómo puede ser ese estado compatible con la experiencia del cuerpo y los sentidos? Si eso fuera así, no habría diferencia alguna entre ese estado y el del sueño profundo. Además, ¿cómo se puede afirmar que se trata del estado natural cuando existe en un momento y no en otro? Esto le sucede, como afirmamos anteriormente, a algunas personas según su karma prarabdha, durante algún tiempo o hasta la muerte. No se puede llamar en toda regla el estado final. Si se pudiese, significaría que todas las grandes almas y el Señor, que fueron los autores de las obras vedánticas, Jnana Granthas y los Vedas, eran personas no iluminadas. Si el estado supremo es aquel en el que no existe ni la mente ni los sentidos y no el estado en el que existen, ¿cómo puede ser el estado perfecto, paripurmam? Puesto que solo el karma es responsable de la actividad o inactividad de los sabios. Las grandes almas han declarado que el estado de sahaja, nirvikalpa, el estado natural sin conceptos, es el único estado final. 7. ¿Cuál es la diferencia entre el sueño normal y el sueño en vigilia, Jagrat Sushupti? En el sueño ordinario no solo no hay pensamientos, sino tampoco conciencia. Y en el sueño en vigilia solo existe conciencia. Por ello se le llama al despertar mientras se duerme, es decir, el sueño en el que hay conciencia. 8. ¿Por qué se describe el ser como el cuarto estado, Turiya, y también más allá del cuarto estado, Turiyatita? Turiya significa aquello que es cuarto. Los experimentadores shivas de los tres estados de vigilia, sueño y sueño profundo, conocidos como Visva, Taihasa y Prajna, que vagan sucesivamente en esos tres estados, no son el ser. Para poner esto en claro, es decir que el ser es diferente de ellos y es el testigo de esos estados. Se le denomina el cuarto estado, Turiya. Cuando se sabe esto, los tres experimentadores desaparecen y la idea de que el ser es un testigo, que es el cuarto, también desaparece. Por ello se describe el ser como más allá del cuarto estado, Turiyatita. 9. ¿Qué beneficio obtienen los sabios de los libros sagrados Srutis? El sabio no necesita las escrituras, puesto que es la encarnación de las verdades mencionadas en ellas. ¿Existe alguna conexión entre el logro de los poderes sobrenaturales, siddhis, y la liberación, mukti? Solo la indagación iluminada conduce a la liberación. Los poderes sobrenaturales son todos apariencias ilusorias, creadas por el poder de Maya. Maya Shakti. La autorrealización, que es permanente, es el único logro verdadero, Siddhi. Los logros que aparecen y desaparecen, siendo el efecto de Maya, no pueden ser reales. Se llevan a cabo con el objeto de gozar de la fama, del placer, etc. Vienen espontáneamente a algunas personas como resultado de su karma. Sabe que la unión con Brahman es el objetivo real de todos los logros.
Esto es también el estado de liberación Akya Mukti, conocido como unión, Sayuksha.